Mi nombre es Pablo Fiestas y bueno, pues soy responsable de operaciones internacionales en IZO. Trabajo pues también diseñando la propuesta de valor para el grupo y desarrollando diferentes metodologías. Y bueno, pues dentro de este marco pues me encantaría compartiros este concepto que me parece tan importante, que es el Emotional Customer Service, en el que vamos a estar trabajando hoy. Ahí debajo tenéis mis superpoderes. En realidad siempre he pensado que todos y cada uno de nosotros tenemos superpoderes. Tenemos algo que nos hace únicos, especiales, que nos hace buenos en nuestro trabajo. Todos tenemos y bueno, pues estos son los que traigo conmigo y que bueno, pues estaré encantado de poder estar compartiendo con todos vosotros en la sesión de hoy. Y dicho esto, me gustaría profundizar en este concepto de Emotional Customer Service y dónde nos sitúa, porque queremos o necesitamos trabajar muy específicamente en qué es lo que ocurre cuando se produce ese contacto directo entre la compañía y los clientes. Y nos podemos plantear en escenarios muy diferentes. No sé si recordáis vuestras últimas interacciones con compañías cuando habéis necesitado resolver algo o habéis necesitado gestionar algo. Yo la verdad es que me encontré con esta mujer y me vino clarísimamente a la mente esta situación tan concreta en donde tienes que resolver algo, tienes que gestionar algo y al final te tienes que armar de valor, ¿no? Y dices, bueno, oh Dios mío, hoy tengo que llamar a mi compañía de puntos suspensivos. Pon aquí el nombre de la compañía o del vertical al que pertenece la compañía, el que tú quieras. Hoy tengo que llamar a mi compañía del gas, tengo que llamar a mi compañía de teléfonos, tengo que llamar a mi banco, tengo que llamar a mi compañía del seguro del coche. Sea cual sea, pues al final dices, bueno, tengo que hacerlo y como que tienes que hacer ahí como un proceso de armarte de valor, ¿no? Y me encanta pues porque esta mujer pues tiene la mejor de las actitudes, la veis ahí con su sonrisa de oreja a oreja, está pues poniéndole esa mejor actitud posible. Pero lamentablemente estamos acostumbrados a vivir de todo cuando llamamos. Hay veces que las cosas pues van bien y son sencillas, pero también estamos acostumbrados a que puede que no sea así y que puede que no sea tan sencillo y puede que sea un poco engorroso y quién sabe, pues a lo mejor te terminan tirando un cubo de agua fría por encima. Y ante esas situaciones, pues sabes que mejor ir preparado con tu impermeable, mejor ir preparado con tu capucha puesta, por si acaso, por si tal vez te cae ese cubo de agua fría por encima. El caso es que con todo y con eso, esta mujer no pierde el optimismo, ¿no? Lleva ahí esa sonrisa, cruza los dedos, ojalá, ojalá, ojalá que todo salga bien, pero el impermeable está puesto por si acaso, ¿no? Como no las lleva todas con ella, pues dice, voy a estar prevenida, voy a estar preparada. Y me parece que es como muy ilustrativo de lo que nos pasa muchas veces cuando llamamos, o me da igual llamar que ir presencialmente, tal vez ahora estamos más acostumbrados a llamar que a ir a los sitios, pero me da igual, cualquiera de las dos posibilidades me sirve. Y el caso es que, desafortunadamente, en más ocasiones de las que nos gustaría, terminamos así. Terminamos en la llamada tirándonos de los pelos. Yo en mi caso, pues tengo pocos y pues, los pocos pues te dan ganas de arrancártelos, ¿no? Hay veces que no das crédito a lo que sucede, no das crédito de por qué tengo que discutir con una compañía, como si no tuviera cosas mejores que hacer en mi vida que estar perdiendo el tiempo, tener que llamar una y otra vez, pues porque no tienes la información o me estás haciendo trabajar a mí demasiado cuando yo soy el cliente o porque, por lo que sea. Pero el caso es que lamentablemente son más de las que nos gustaría las ocasiones en las que terminamos así. Y el caso es que vivimos en el momento en el que la experiencia es más importante que nunca. Y las compañías, la verdad es que estamos dando grandes avances en la gestión de la experiencia. Estamos
Lo estamos haciendo a través de la disciplina de Customer Experience y esta disciplina nos trae herramientas, nos trae metodologías, nos trae capacidades. Empezamos a trabajar en la comprensión de nuestros clientes y desarrollamos arquetipos y queremos comprender qué es lo que viven en la relación y trazamos los journeys y queremos cambiar lo que ocurre al interior y utilizamos los blueprints. Y necesitamos además tener o maximizar las señales que nos llegan de los clientes y entonces incorporamos un programa de voz de cliente. Y esto es necesario, es algo que es fantástico y que nos ayuda a ordenar y gestionar mejor la experiencia. Pero ¿sabes qué? Al final del día tienes delante del cliente a una persona que tiene, que representa a toda la organización y que por muchos journeys que tengas armados, por muchos arquetipos que tengas o por muy robusto que sea tu programa de voz del cliente, en ese preciso momento este profesional que tienes, delante del cliente es la persona más importante de toda la compañía. Y el resto de la compañía está en sus manos. Y que las cosas salgan bien o salgan mal depende de esta persona. Y lo más terrible de todo es que luego cuando nos ponemos a trabajar o vemos una perspectiva organizativa completa, nos encontramos con que muchas veces estas personas son personas que puede que no tengan necesariamente los mejores medios para hacer su trabajo o no son personas que tengan toda la información que necesitarían tener o puede que no tengan todas las capacidades suficientemente desarrolladas o que no tengan la foto completa. Y por qué no hablar de incluso aquellas ocasiones donde puede estar incluso externalizado en terceras compañías, ¿no? Y todo esto, el panorama que nos pone cuando nos ponemos a trabajar desde una perspectiva global, es que identificamos que hay tantas formas de hacer las cosas, que podemos hacer las cosas tan bien o tan mal. Nosotros en IZO medimos desde hace un montón de años, estamos cumpliendo 10 años desde que medimos de forma recurrente la experiencia de cliente en Latinoamérica, en Iberoamérica. Y estos son resultados del año pasado con opiniones de más de 65.000 consumidores en Iberoamérica y donde vemos el desempeño que hay en términos de experiencia en diferentes industrias. Y vemos cosas que son alarmantes. Y es que, bueno, primero hay una dispersión tremenda entre unas industrias y otras. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde se pueden encontrar compañías como las compañías de telecomunicaciones, las utilities o las AFPs, frente a cómo están compañías como la tecnología, como hoteles, como retails, ¿no? Y luego no solamente eso, sino que dentro de una misma industria te puedes encontrar una dispersión tremenda. La diferencia que hay entre un buen banco y un mal banco, fijaros, es abismal, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que necesitamos ser capaces de contar con las herramientas apropiadas para gestionar la experiencia de cliente. Y que la forma en la que venimos gestionando la experiencia de cliente actualmente se está volviendo insuficiente, porque el cliente sigue pidiéndonos más de lo que somos capaces de entregar. Para tratar de ilustrar y reflejar esta situación o este contexto, nosotros en IZO creemos firmemente en que necesitamos ir más allá. Tenemos que ir más lejos. Tenemos mucho espacio para trabajar y tenemos que ser capaces de construir más allá de lo que estamos construyendo a día de hoy en términos de experiencia de cliente. Y es por esto por lo que nos oiréis hablar acerca de Hyper Experience. Hyper Experience es la forma en la que entendemos que necesitamos abordar la gestión de las experiencias de los clientes, de las experiencias de los colaboradores. ¿Cómo tenemos que ordenar todo esto para darle sentido? Y tenemos que hacerlo desde diferentes perspectivas. Tenemos que hacerlo desde la personalización. Tenemos que ser capaces de entregar experiencias súper personalizadas, adaptadas a cada cliente. Y esto, en esta entrega, es fundamental el papel que juegan las personas que están en contacto directo con los clientes. Es fundamental porque son quienes pueden crear en última instancia esta personalización que haga que cada cliente sienta único el contacto. También tenemos que ser capaces, del otro lado, en poder hiperautomatizar la experiencia.
La hiperautomatización es lo que nos va a permitir escalar, es lo que nos va a permitir llegar a todos los clientes. El no poder, el no estar trabajando de una forma artesana y manual con cada uno de nuestros clientes. También tenemos que ser o trabajar en ser hiperhuman, en demostrar la pasión por nuestros clientes, en demostrar la pasión por nuestros empleados, el poder estar generando experiencias singulares donde en el centro de todo estén las personas, donde realmente demostremos que nos importan y que hacemos cosas valiosas por ellos y significativas. También tenemos que ser capaces de ser hipermemorables. En un contexto cada vez más competitivo, no es suficiente con cumplir. Tenemos que ir más allá, tenemos que sorprender y tenemos que generar diferenciación. No olvidemos que la gestión de la experiencia de cliente va dirigida sobre todo a la búsqueda de la diferenciación respecto a mis competidores. Y por último, tenemos que ser capaces de reaccionar porque estamos en un contexto hiperdinámico. Y eso significa que la adaptación debe formar parte de nuestro ADN. Y tenemos que tener equipos y personas capaces de adaptarse a todos estos contextos y situaciones. En todos estos escenarios, en todos estos elementos, el papel de las personas es fundamental. El papel de las personas en contacto directo con los clientes es fundamental. Y necesitamos trabajarlo activamente. Y es aquí, en este trabajo activo, ante este reto en el que nos encontramos, en donde surge este concepto o este modo de entender la relación con el cliente, que es Emotional Customer Service. Me gustaría dedicar unos minutos a hacer un recorrido y hacer un trabajo de una anatomía, de diseccionar una interacción con un cliente. Y me gustaría plantearos un escenario típico de una interacción. ¿Cómo solemos o cómo describimos habitualmente una interacción? Cuando nos ponemos a trabajar al interior de la organización y trabajamos desde un punto de vista de procesos, de protocolos, de cómo ordenamos las interacciones, por lo general, en un 95% de las ocasiones, esta es la forma en la que plasmamos una interacción. La interacción arranca con una acogida, donde pues, hay un mensaje de bienvenida, donde sondeamos y averiguamos qué es lo que nos está, por qué nos están llamando, o si estamos llamando nosotros, pues para plantear un poco cuál es qué es lo que estamos ofreciendo. Y si es necesario, pues hacemos las verificaciones, comprobaciones que tengamos que hacer y a partir de ahí, pues gestionamos lo que quiera que tengamos que gestionar. A veces será gestionar una reclamación o una petición, una solicitud o un alta o una baja o lo que sea, ¿no? Eso ya pues en función de la tipología de interacción, pues se va a modificar. Y va a acabar todo esto con un cierre que donde de una manera pues más formal o informal, protocolaria o menos protocolaria, pues nos aseguramos que todo está ok y nos despedimos del cliente. Claro, esto está bien si tratamos de ver esta anatomía de una interacción, pero es bastante básica. De hecho, esta forma de entender las interacciones tiene un problema y es que está puramente centrado en nuestra gestión. El cliente no está por aquí en ningún sitio. Es una forma de estructurar protocolos, de estructurar procesos, pero claramente insuficiente si lo que queremos es gestionar la experiencia. Sabemos que para gestionar la experiencia tenemos que incorporar la óptica y la visión cliente, ¿no? Bueno, pues muy bien, vamos a hacerlo. Os propongo este recorrido real que le podría haber pasado a cualquier persona. Es bastante similar a algo que me ha podido suceder hace no demasiado tiempo, pero es lo de menos. En realidad, cuando incorporamos los elementos de qué es lo que está ocurriendo, pero desde la óptica del cliente, la historia empieza a cambiar. Ahora ya no es la acogida, el sondeo, la gestión y el cierre. Esto es proceso, esto es protocolo. Ahora de lo que estamos hablando es que se presentan y me preguntan qué es lo que quiero. Que explico que no logro darme de alta online. Me piden mis datos. Me piden que explique otra vez el problema. Me ponen a la espera. De vez en cuando me dicen que siga la espera. Disculpe por la espera. Estoy haciendo las comprobaciones. Enseguida vuelvo con usted.
y me indican que han abierto una incidencia y que lo están resolviendo. Y después de esto, bueno, pues ya está, todo resuelto, ¿no? Entonces, despedida. Y con eso cierra y concluye la interacción. Fijaros, ahora que estamos introduciendo la perspectiva cliente, estamos incorporando la empatía. Estamos comprendiendo la historia, estamos comprendiendo no el proceso, sino lo que está viviendo el cliente. Y esto está muy bien. Pero ¿sabéis qué? Es insuficiente. ¿Por qué? En este caso, estamos haciendo un análisis, podríamos decir, en una dimensión. Tenemos una dimensión que es el tiempo y una línea de tiempo en donde se van sucediendo estos distintos eventos. Pero nos falta algo. Si decimos que queremos trabajar en términos de experiencia, también tenemos que cualificar estos distintos momentos que el cliente va viviendo y los necesitamos cualificar conforme al cliente los vive o cómo de relevantes son para el cliente. Es aquí donde introducimos la segunda dimensión. Y ahora vamos a graficar, ¿por qué no? En lugar de una curva, de una línea plana, vamos a trazar una curva. Más arriba cuando la experiencia es más positiva, más abajo cuando la experiencia es más negativa. Y ahora ya la película ha cambiado un poco, ¿verdad? Ya no se trata de que todo es igualmente relevante, no se trata de una secuencia donde las cosas van ocurriendo una detrás de otra, sino que hay algunas cosas que son mejores que otras. Hay unas cosas que al cliente le están gustando más y hay otras cosas que al cliente le están gustando menos. Esta segunda dimensión nos ayuda a valorar y a comprender que no todo es igual de importante, que no nos la jugamos igual en cualquier momento, que lo que ocurre a lo largo de una interacción lo necesitamos analizar desde la óptica cliente para darle la importancia que realmente necesita. ¿Y sabéis qué? Esto está muy bien, pero es insuficiente. Efectivamente, estamos dándole un poco más de riqueza a este análisis de nuestra interacción. Estamos haciéndola crecer con un poco más de detalle. Pero ¿realmente sabemos qué es lo que estamos generando en el cliente? ¿Sabemos realmente el impacto que cada uno de estos momentos está teniendo en el cliente? Pues la verdad es que no. Si queremos conocer esto, si queremos trabajar de verdad en la experiencia, necesitamos poner el foco en lo que generamos. Y lo que generamos lo podemos concretar muy fácilmente en lo que el cliente piensa o el cliente siente como consecuencia de esta interacción, de esta relación con la compañía. Muy bien, pues vamos a cualificarlo y vamos a introducirle el elemento emocional. Ahora estamos enriqueciendo este análisis. Ya no tenemos dos dimensiones, estamos ganando una tercera dimensión. La emoción nos implica la intensidad o la profundidad de cada uno de estos momentos. Estos colores, por cierto, que he puesto por aquí, y estas emociones que he puesto por aquí, no es que yo me haya chupado el dedo, haya puesto el dedo por aquí arriba y a ver de dónde sopla el viento y me haya inventado estas emociones, estos colores. Nosotros en ISO desde hace tiempo desarrollamos un modelo de gestión de emociones. Está basado en modelos de científicos que han trabajado mucho y han dedicado su vida a esto, a Russell y a Scherer, y a partir de esto identificamos cuáles son esas emociones que aplican en un contexto de relación entre clientes y compañías, alejándonos de los modelos orientados a la psicología clínica, que tienen otras utilidades, desde luego, aunque estén profundamente conectados. A partir de ahí construimos este modelo que tangibilizamos en la rueda de las emociones, donde identificamos emociones positivas y emociones negativas a derecha e izquierda, y emociones activas y emociones desactivadas hacia arriba y hacia abajo, las intensas por entendernos y las poco intensas hacia abajo. Esto en realidad es un resumen donde tenemos 16 emociones. Cada una de estas emociones, en el fondo, podemos desagregarlas. Tenemos emociones secundarias que en algunas ocasiones son mejores descriptivas que no simplemente hablar de estar sorprendido, estar feliz, estar eufórico. Y tenemos una serie de definiciones de lo que significa cada una de estas emociones. Y esto es un papel muy importante, o es un paso muy importante, porque lo primero que necesitamos cuando trabajamos en emociones es ponerle nombre a las emociones. Y esto es algo que aplica a la gestión en la relación con los clientes,
también aplica al comprender qué es lo que me sucede en cualquier momento. El ponerle nombre a las emociones ayuda. ¿Qué es lo que me ocurre? ¿Estoy enfadado o estoy molesto? Y encontrar estos matices, ponerle nombre a las emociones, hace que podamos gestionarlas adecuadamente, que podamos trabajarlas adecuadamente. Lo que no podemos hacer nunca es gestionar esta experiencia, estas emociones, si no somos capaces de concretar y especificar cuáles son o qué es lo que está sucediendo. Entonces, con un modelo, como por ejemplo este, que por cierto nosotros tenemos variantes porque hay muchos, tenemos claramente identificado que hay elementos culturales, pero sobre todo semánticos que influyen en todo esto y tenemos un modelo para el español en Latinoamérica y otro para el español en España. La riqueza del español es vastísima, es enorme y de hecho, bueno, ahora mismo el que estamos viendo es la versión latinoamericana, porque nosotros utilizaríamos tal vez otras palabras diferentes en algunos de los casos. Pero bueno, dejando esto aparte, una vez que le hemos puesto nombre a las emociones, las hemos identificado, a partir de ahí podemos comenzar a navegar por ellas. Podemos identificarlas y podemos tratar de modularlas, podemos tratar de gestionarlas. Nuestro modelo en la rueda de las emociones también te ayuda a esto y te da una serie de pautas. Y es que puedes navegar fácilmente en determinadas direcciones y no puedes dar saltos para transitar de unas emociones a otras. Puedes pasar de expectante a feliz y de feliz a eufórico. O puedes pasar de estar expectante a estar impaciente, pero no pasas de expectante a enfadado, no pasas de expectante a decaído. Hay unas transiciones que también necesitas poder comprender. Y todo esto, bueno, pues afortunadamente lo hemos podido eh, pues trabajar con muchas organizaciones para dar muy buenos resultados. Entonces, estamos construyendo, pues hemos pasado de ese análisis de la vista interna, el proceso, a la vista del cliente. Hemos pasado de esa vista del cliente a una dimensión, a dos dimensiones, dando amplitud a la curva de la experiencia. Le hemos dado profundidad incorporando las emociones, pero ¿y es que el único actor que hay aquí es el cliente? En realidad, en una interacción donde estamos conectando a la organización con el cliente y no estamos hablando de un contexto digital, estamos hablando de dos actores al menos. Pues es que igual que tenemos la curva del cliente, también tenemos la curva del colaborador. Y esta curva importa. Importa porque a lo mejor mientras el cliente nos está dando determinada información, resulta que la gente tiene que terminar de teclear no sé qué historias que desde la interacción anterior que no le ha dado tiempo a completar y necesita volver a preguntarle al cliente y le hace una solicitud, pero resulta que no le sale en el sistema y tiene que pedirle no sé qué datos de identificación y esto le genera un cierto quebradero de cabeza porque no le está ayudando el sistema y ahora va lento y ahora cómo hago para poder dar una respuesta si no me está apareciendo este dato del cliente y esa pelea interna que está viviendo en este caso la gente de call center forma parte de la experiencia del colaborador e influye sin ningún lugar a dudas en la experiencia que pueda entregar posteriormente. También se da un análisis, se da un efecto muy curioso. Esta curva de experiencia que estamos viendo, lejos de ser un garabato, es algo habitual. Al principio de la interacción es complicado para la persona que trabaja en la organización, en la compañía, porque necesito comprender muy bien qué es lo que está pidiéndome el cliente, necesito acceder a determinada información, pero luego muchas veces una vez que tengo todo eso identificado, para mí es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es decir A, B y C y con eso, listo, chao, cierro el problema del sistema, lo tengo marcado como completado, ya he realizado todo lo que podía hacer, ya puedo colgar y pasar a la siguiente llamada que me están midiendo la productividad y se va a ver afectada como me alargo mucho la llamada, ¿no? Fijaros que esta forma de curva es opuesta a la que nos podíamos estar encontrando en el cliente. Y esto también tenemos que analizarlo, porque las emociones del colaborador influyen en lo que estemos pudiendo generar en el cliente. Y no solamente eso, es asombroso eh, ver cómo, por ejemplo, en equipos que se dedican a gestionar interacciones muy complicadas, por ejemplo, en interacciones de cobros, de cobranzas,
Al principio, puede que al principio de la mañana te encuentres a una persona que está ahí como decaída porque le ha habido un cliente que le acaba de contar una historia súper trágica, pero súper trágica, y se ha empapado de esas emociones. Bueno, pues a las 2 horas ya no está decaído ese agente, está decaído ese agente y las 5 personas que están alrededor. Pero es que a las 6 horas no son esa persona y los 5 que estaban alrededor, es que se ha contagiado a 20 personas más y cuando te quieres dar cuenta tienes a toda la gente que está con una pesadumbre tremenda. Comprender mis emociones mientras gestiono los clientes también es importante y forma parte de la ecuación, no la podemos obviar. Entonces, bueno, estamos dándole riqueza a este análisis de esta interacción y tenemos nuestra curva de experiencia, tenemos nuestra explicación de qué es lo que sucede desde la óptica del cliente, tenemos el detalle y la profundidad de las emociones, pero ¿sabes qué? En realidad, esto sigue sin estar realmente completo. Sigue sin ser un buen análisis de qué es lo que está sucediendo. Porque lo que hemos llegado es que hemos cogido, hemos sacado la tijera, hemos cortado por aquí, hemos cortado por aquí, y nos hemos quedado con un pedazo de todo lo que ha vivido el cliente. Pero ¿sabes qué? El cliente no ha llegado de repente y dice, voy a llamar por teléfono, que hoy me apetece llamar por teléfono. Es que antes de esto ha ocurrido algo y es que el cliente en esta historia ha querido ponerse a utilizar el portal online y dice, qué bien que voy a poder autogestionarme en esta compañía que me ha dado de alta hace unos pocos meses. Em, y el caso es que al no poder tiene que llamar. Y cuando llama, lo primero que recibe es una locución diciéndole que si la protección de datos, que si la IVR, que si no sé cuántos, vaya, vaya, vaya historia. Otra compañía, otra vez igual, y ahora media hora aquí hasta que me atienden, hablando con una máquina. Yo lo que estoy haciendo es llamar para hablar con una persona, no empieza bien. Fijaros, de hecho, que en este caso en concreto, el punto de partida con la experiencia completa de la llamada para el cliente desde que levanta el teléfono va mucho más allá cae mucho más que ese punto más bajo de molestia. Y esto, sin ningún lugar a dudas, condiciona el resto de la interacción. Pero es que vámonos más lejos. ¿Por qué nos tenemos que quedar solamente ahí? Es que antes de esto han sucedido más cosas. ¿Por qué te está llamando? Te está llamando porque en realidad intentó darse de alta en la web y no lo consiguió. Se accedió al alta, completó el formulario, le dio un error, lo intentó de nuevo, le dio otro error, lo intentó desde otro dispositivo, no consiguió y después de todo esto es cuando decide llamar. Todo esto que ha sucedido antes forma parte de la experiencia y en realidad nosotros tratamos esto a pedazos. Consideramos que es una interacción y es otra interacción. Una en donde me doy de alta en el portal online y otro donde me veo obligado a llamar. ¿Y sabes qué? En realidad esta historia sigue, porque puede haber una tercera interacción. ¿Qué pasa si luego no le están dando la respuesta, no se pone en contacto nadie para generar su alta? Tiene que volver a llamar. O no, en realidad se resuelve todo, le mandan un email diciendo estas son tus claves y aquí está perfecto. Esa es una tercera interacción. Todo esto forma parte de la experiencia y no siempre somos capaces de entender todo esto, que es mucho más allá de ese pequeño pedacito que es el tiempo de gestión de esa llamada o de esa interacción mientras tengo delante del mostrador al cliente o al otro lado del teléfono al cliente. Fijaros, de hecho, la experiencia completa del cliente abarca muchísimo más que solamente la interacción. Y si nos ponemos en la piel de la persona que está al otro lado del teléfono, pues lo que tenemos es que hay un montón de cosas que no dependen de mí. Pero ojo, el cliente ya viene calentito, porque ya ha vivido cosas negativas. Luego yo tengo un pedacito que sí depende de mí. Y luego hay otro sobre el cual tengo una influencia directa, aunque no de una manera inmediata. Porque hay cosas que yo puedo hacer a lo largo de esta interacción que pueden influir en cómo el cliente se tome o gestione lo que ocurra posteriormente. Si yo digo determinadas cosas, a lo mejor el cliente no tiene que volver a llamarme al día siguiente porque no sucede nada. Si yo hago una buena gestión de esa situación, le digo, pues esto lo vas a poder resolver en un plazo de 48 horas, pues espero 48 horas, pero no llamo al día siguiente. Entonces hay cosas que suceden después que sí que influye directamente esta persona. Entonces, fijaros qué diferente es la película desde donde empezamos
que era esta, hasta donde hemos terminado llegando, que es esta otra foto. Bueno, pues es aquí en donde entra la gestión emocional de la experiencia. Es aquí donde introducimos o donde identificamos cuáles son los elementos fundamentales en los que tenemos que trabajar en las interacciones con los clientes. Y es que necesitamos trabajar desde un enfoque que sea holístico para que alineemos todas esas capacidades que estamos desarrollando a través de los journeys, de los arquetipos, a través del programa de voz del cliente, que seamos capaces de llevarlo hasta ese mismo contacto, que seamos capaces de trabajar con nuestros colaboradores que están delante de los clientes, que están en primera línea, para dotarles de las herramientas adecuadas y apropiadas para la gestión de cualquier situación que pueda ocurrir y ya sabéis que son de cualquier tipo, ¿no? Para hacerlo es por lo que desarrollamos el modelo de Emotional Customer Service y está construido en base a estos cuatro principales pilares. Y es que no es suficiente con gestionar la interacción, es que necesitamos gestionar la experiencia. Es decir, no nos vale con gestionar solo ese pedacito de la llamada o esos minutos que tengo al cliente delante del mostrador. Tengo que gestionarlo todo. Y hay una parte que depende de mí y otra parte que no depende de mí. Y hay otra parte en la que influyo. Pero necesitamos hacer esa gestión completa. Además, tenemos que incorporar los elementos emocionales. Cuando incorporamos los elementos emocionales podemos llegar más lejos. Podemos gestionar adecuadamente lo que sucede. Podemos crear impactos emocionales y con ello influir en las decisiones futuras de nuestros clientes. También no se me escapa. Una de las cosas fundamentales que tenemos que conseguir es cumplir con las expectativas de los clientes o cumplir al menos con los objetivos básicos de por qué me está llamando. Y esto, por cierto, no necesariamente implica que lo que para mí es resolver sea lo mismo que lo que es para el cliente. En nuestro ejemplo, para mí como agente, en el momento en el que abro la incidencia, pues para comunicárselo al departamento pertinente y que le generen un alta manualmente, eso para mí ya es resolver. Para el cliente esto no está resuelto, todavía no he terminado, todavía hay cosas pendientes, no he conseguido aquello que quería, que era poder acceder al portal online. Y finalmente, también tenemos que ir más allá, tenemos que ser capaces de sorprender. Sorprender implica ser capaz de identificar cuándo tenemos que sorprender en primer lugar, porque no siempre tenemos que sorprender. Hay ocasiones en las que sí y ocasiones en las que no. Pero hay momentos donde es verdaderamente importante que hagamos la milla extra. Y ahí es en donde nos la jugamos y donde tenemos que ser capaces de llegar más lejos. Entonces, me gustaría profundizar un poco en estos cuatro elementos fundamentales del, modelo. Disculpad, que me estaba quedando ya con la garganta totalmente seca. Me gustaría profundizar brevemente sobre estos cuatro pilares. El primero de ellos es el de experiencias, ¿no? Bueno, pues necesitamos primero entender que la gestión de las interacciones no es gestionar desde que levanto el teléfono hasta que cuelgo, desde que el cliente se pone delante de mí en el mostrador hasta que se va, sino que hay elementos previos que anteceden a la interacción y que influyen en la misma. Yo no los puedo cambiar, pero necesito entenderlos, necesito comprenderlos, necesito entender que el cliente puede venir calentito o tranquilo. El cliente puede venir con el impermeable puesto y una sonrisa o puede venir con los guantes de boxeo puestos. Y eso no es al azar, depende de algunas cosas que hayan sucedido antes y tengo que comprenderlo. Durante la interacción tengo que ser capaz de identificar, pues, cómo está el cliente, qué es lo que me está planteando, cuál es el estado emocional y poder trazar mentalmente esa curva de experiencia de la interacción mientras sucede para gestionarla adecuadamente, para navegar a lo largo de las diferentes emociones y reconducir esa curva de experiencia hacia un lugar en positivo. Y además, después de todo esto, se producen los resultados, que pueden ser esas decisiones futuras que afecten a la compañía. Que afecten a la compañía, que pueda ser tan sencillo como volver a llamar
o terminar poniendo una reclamación. Cualquiera de estas cosas son posibles y tenemos que saber que hay un impacto futuro, que hay elementos que se producen después de esa interacción y donde yo puedo influir o donde puedo hacer que las cosas transiten en una dirección o en otra. El segundo de los elementos, decíamos, del modelo son las emociones. Y para las emociones necesito primero identificar y comprender cuáles son esas emociones. Tenemos afortunadamente herramientas que nos facilitan hacer esto. Pero es que una vez que las comprendemos de una forma estática, si me permitís, tenemos que trabajarlas de una forma dinámica. Es decir, cómo hacemos durante la propia interacción que, primero, reconocer las emociones del cliente con el que estoy hablando, reconocer mis propias emociones, poder separar unas emociones de las otras y que no me impregnen, digamos, las emociones de la otra persona, yo poder trabajar y hacer mi trabajo adecuadamente y poder gestionar sus emociones y las mías a lo largo de una interacción para conseguir algo que sea favorable para todos, ¿no? Y esto también tenemos que ser capaces de hacerlo. Ese navegar a lo largo de las emociones propias y del cliente es un elemento fundamental en la gestión de las interacciones y en el que creo personalmente que no le hemos puesto suficiente atención ni importancia para los equipos de venta y de servicio, para todas las personas que tienen contacto directo con los clientes. El tercero de los elementos tiene que ver con cumplir. Y para cumplir, cuando nos estamos refiriendo a las personas que están en contacto directo con los clientes, para mí se sustenta sobre un set de habilidades, de capacidades fundamentales. Empezamos, si queréis, por la más básica de todas ellas y seguimos en la dirección de las agujas del reloj. Pero lo primero es escuchar. Y esto, pues podría parecer evidente, podría parecer estar muy manido, pero es que sigue siendo necesario tener una capacidad de escucha, de una escucha activa y poder trabajar más allá que simplemente estar esperando a detectar qué es lo que el cliente necesita para saber qué camino de protocolo ir tomando. Tener una escucha completa no es tan sencillo. Afortunadamente, los profesionales que llevan haciendo esto durante mucho tiempo lo han terminado desarrollando de una manera más o menos innata, más o menos hábil y está como incorporado como un elemento fundamental. El caso es que si no tenemos esto bien construido, todo lo que tenemos a continuación se nos desmorona. De hecho, un paso más en esta rueda, cuando avanzamos una hora más en nuestro reloj, pasamos a la empatía. Y la empatía es también importantísimo poder distinguirla de la simpatía, ¿no? No se trata de ponerme en los zapatos del cliente, se trata de entender qué es lo que está viviendo y las emociones del cliente, comprender las mías. El cliente está allí, yo estoy aquí, entiendo sus emociones, me hago cargo de ellos, pero no me impregno de sus emociones, ¿no? Y esto no necesariamente es tan sencillo, porque cuando nos encontramos a un cliente que está enfadado, de repente está súper decaído, pues algo nos termina llegando y algo nos termina impregnando necesitamos detectarlo y necesitamos gestionarlo. Y si seguimos avanzando en nuestro reloj y construido sobre la base de tener consolidado lo anterior, podemos empezar a hablar de asertividad. Y es poder decir a la otra persona que no de una forma respetuosa, de poder reconducir una conversación y no tener miedo a decir que no, pero hacerlo de una manera respetuosa, incluso aun cuando la otra persona no lo está haciendo, ¿no? Y esto es fundamental y esto ya pues, es un poco más complejo que lo anterior. Requiere pues comprender adecuadamente cómo poder plantearlo, cómo hacerlo sin menoscabar, respetar mis derechos y menoscabar los de la otra persona, ¿no? Y en ese camino también nos va a ayudar, si seguimos avanzando en el reloj, nos va a ayudar el poder trabajar sobre determinadas verbalizaciones, determinadas palabras, determinadas frases, cosas que podemos y que no podemos decir, cosas que pudiendo decirlas deberíamos elegir determinados caminos. eh, Deberíamos no utilizar determinadas palabras o deberíamos preferir otras palabras y por qué y en qué contextos y esto cómo nos influye en la conversación y cómo de una manera más explícita o implícita
nos ayuda a llevar las cosas a buen puerto. También, si tenemos todo esto construido, podemos sondear, indagar y profundizar en las necesidades reales del cliente. Porque hay veces que los clientes nos dicen cosas que necesitan cuando en realidad necesitan otra cosa que está más allá, pero no nos lo están manifestando adecuadamente. Y tenemos que ser capaces de averiguarlo, de sondearlo, de profundizar en ello. Y es ahí donde el sondeo juega un papel importante. A mí personalmente, bueno, me encanta y a la vez me da muchísimo respeto todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Probablemente la programación neurolingüística es un ámbito muy, muy, muy extenso en el que, bueno, de hecho, pues podrías dedicar una vida entera, pero hay algunas cosas básicas, fundamentales, que si estás en contacto directo con los clientes, es importantísimo, que es primero entender cuáles son los diferentes mindsets con los cuales puedo estar interactuando, comprender que el mindset de la otra persona no es el que yo pueda estar teniendo, que tengo que ser capaz de detectarlo y tengo que ser capaz de adecuar mi comportamiento a estos diferentes mindsets para poder a partir de ahí construir rapport, poder conectar adecuadamente con la otra persona. Y por último, si he conseguido hacer todo esto, pues podré trabajar en la influencia sobre otros, podré trabajar en influir sobre esas decisiones futuras, podré trabajar en influir sobre la percepción que tiene sobre la compañía. Y todo esto, esta rueda, este reloj que tenemos aquí, para mí, juego, en definitiva, es lo que te permite constituir una base suficientemente sólida para poder cumplir con los objetivos y con las expectativas del cliente. Pero, si recordáis, además de cumplir, necesitamos también ser capaces de llegar más allá. Y es aquí donde llegamos a sorprender. Y es que podríamos decir que hay una pirámide y hay elementos que podemos discernir y que podemos trabajar activamente. Y es que tenemos que lograr, por supuesto, que el cliente, que yo como cliente consiga mi objetivo. Pero no es suficiente esto para generar buenas experiencias. Necesitamos garantizar que comprenden adecuadamente lo que les estoy planteando. Además, tengo que sentir que me estén tratando bien. Y tengo que sentir que se están adaptando a mí, que no me están tratando como a uno más, sino que, o como a un número, sino que en este momento saben quién soy, saben de mí y se están adaptando a mí. Pero aún así hay que llegar más allá y poder hacer sentir especial al cliente cuando esto sea oportuno y cuando sea necesario. Pero para poder generar esta sorpresa, para poder sorprender, he tenido que consolidar muchas cosas antes. Bueno, pues este modelo que trabajamos dentro del modelo de Emotional Customer Service sirve para identificar todos esos pasos y asegurar que tengo que consolidar paso a paso y que de nada sirve que trate de adaptar, hacer que el cliente se sienta súper, súper especial y personalizado, si es que no consigue eso que quería en la interacción. Con lo cual, si soy capaz de entender todos estos diferentes elementos, todas estas diferentes piezas, podré gestionar adecuadamente la interacción con el cliente. En definitiva, Emotional Customer Service es un modelo que se apalanca en estos cuatro pilares, en generar experiencias, en trabajar activamente las emociones, en asegurar que cumplimos objetivos y expectativas, pero también en que somos capaces de sorprender cuando necesitamos hacerlo. Y es un modelo muy robusto para la gestión de interacciones, para todas las personas que tienen contacto directo con los clientes. Nosotros, la verdad es que lo venimos aplicando desde hace un tiempo y es un modelo súper, súper robusto y que permite dar un impulso muy fuerte en la gestión de las experiencias. Para trabajar todo esto, hemos diseñado unos programas de formación que estamos lanzando, pues sabéis que nos encanta lanzar programas en este formato online, donde tenemos sesiones en directo, donde tenemos tutorías, donde tenemos una serie de vídeos pregrabados y materiales y recursos en una plataforma y lo ponemos a vuestra disposición. Lo ponemos a vuestra disposición a través de 2 formatos. Uno, que es un formato in company, donde trabajamos específicamente en qué es lo que sucede con tus equipos en tu compañía, tus equipos de front, y somos capaces de trabajar en todas tus fuerzas de venta o de servicio para dar un paso más en cómo gestionamos las interacciones en ese cara a cara. También ofrecemos
programas abiertos, individuales, si quieres aventurarte en este camino del Emotional Customer Service. Y ahora, pues, Mario os está compartiendo, si queréis, por ahí por el chat, este link donde podéis, pues, por supuesto, a tener más información y poneros en contacto con nosotros, pues, para profundizar en cualquier aspecto que queráis. Ahora, dicho todo esto, me gustaría, bueno, me parece importante dejar ahí unos minutos para vuestras preguntas, para poder comentar y poder compartir entre todos, pues, diferentes inquietudes. Entonces, bueno, voy a abrir aquí el panel de preguntas y respuestas. Vale. Pregunta por ahí Carolina, David. Hola, Carolina. ¿Todo esto aplica también a la experiencia del empleado? Pues totalmente. De hecho, si os fijáis, muchas de las cosas que os estaba planteando, el análisis de las emociones, la curva de la experiencia, o sea, todo eso, para mí, hay que trabajarlo en espejo, por así decir. O sea, tú, para poder hacer una buena gestión de la experiencia del cliente, tienes que tener un buen conocimiento de tus emociones propias. Si no, no vas a poder gestionar las emociones de otro. Yo necesito saber o necesito identificar que me estoy enfadando porque el cliente se está enfadando o está enfadado. Necesito detectar eso para detenerlo enseguida y poder trabajarlo adecuadamente. Entonces, sí que hay un espejo, y la gestión emocional pasa sí o sí por una... Hay que desarrollar básicamente la inteligencia emocional, y hay que aplicarlo desde el empleado hacia afuera. Vale, pregunta Rosa. mm, muy pregu- vale. Am, Pregunta Rosa. Dice, como compañía, ¿cómo hago para identificar las emociones del cliente? ¿Es recomendable preguntar al cliente qué siente? Muy buena pregunta, Rosa. Bueno, de hecho, es muy poco recomendable preguntarle esto al cliente. Básicamente, este tipo de preguntas suelen ser percibidas como preguntas bastante invasivas o fuera de lugar. Suelen generar reacciones muy dispares en los clientes. No necesariamente o sea, van a sentar bien. Y para esto, bueno, pues, o por este motivo, mm, no recomendamos hacer una pregunta directa. O sea, imagínate que yo llego ahora, Rosa, ahora que estamos trabajando en este webinar, y te pregunto, oye, Rosa, ¿y tú cómo te sientes? Y dirás, ostras, espera un segundo, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento con el webinar? ¿Cómo me siento en la vida? ¿Cómo me siento con...? De entrada, pues puede generar ahí como un poquito de susto, de rechazo, ¿no? Pero es que luego, cuando te dan la respuesta, no necesariamente somos capaces de conectar adecuadamente significado con significante en las emociones. Y esto nos lleva a que lo que para mí significa una cosa y le pongo una etiqueta, para ti es diferente, y esto lo hace todavía más complejo. Por eso nosotros, dentro del modelo de gestión de emociones, tenemos una serie de pautas para detectar o identificar cuál es esa emoción sin necesidad de preguntarle directamente al cliente, ¿no? Si no, podríamos estar generando ahí algunos problemas. Vale. Y pregunta Paulina, ¿cuál es la forma más efectiva de hacer que los colaboradores entiendan y se sumen a este importante modelo de gestión de experiencias? Bueno, yo creo que hay una parte que es fundamental, que es, no sé, yo a lo mejor es que soy demasiado pragmático, ¿no? Pero es, ¿y qué hay de lo mío? Básicamente. Am, Lo que he podido comprobar cada vez que hemos aplicado este modelo es que las personas que trabajan en la compañía se sienten más seguras con su trabajo, se sienten más a gusto con el trabajo que hacen, sienten que están en mejores condiciones de entregar su trabajo, y por tanto pueden hacer mejor su trabajo y tener un mejor desempeño. Y les va a hacer resolver situaciones complicadas con una mayor facilidad, y esto significa menos minutos de estrés, que van a poder obtener aprendizajes, incluso aprendizajes para su vida. O sea, es que si tú trabajas en cómo entender, escuchar o ser asertivo, eso lo aplicas con un cliente, pero también lo aplicas en casa con tu pareja.
Y esto te enriquece, te da una fortaleza personal muy, muy fuerte, ¿no? Y en este beneficio que estoy obteniendo, pues lo que identificas es que estoy consiguiendo hacer mejor mi trabajo y estoy contribuyendo a sumarme en todo esto. También te puedo decir, por experiencia, pues hay personas que no te lo cobran, que no te lo compran, pero no te compran esto y probablemente no te vayan a comprar absolutamente nada. Ahí a lo mejor hay otra reflexión que hacerse con estas personas. Afortunadamente, pues la experiencia que tenemos es que esto pues puedes reducirlo a un porcentaje muy pequeño. Cuando digo un porcentaje muy pequeño, podemos estar hablando de un 1%, un 2%, un 3% de las personas con las que trabajas, ¿no? Muy bien. Más preguntas. Bueno, perdona, estoy viendo que hay algunas personas que estáis poniendo las preguntas por ahí por el canal de chat. Si me las podéis volcar todas en preguntas y respuestas, pues si no, estoy leyendo como en varios sitios y no termino de... Igualmente, si le podéis clicar a los thumbs up, pues si veis alguna pregunta que sea especialmente interesante para vosotros, decídmelo, porque eso pues me las prioriza y contesto a estas primero, ¿de acuerdo? Vale, luego tenemos, pues mira, justo, dicho y hecho, pues pregunta por ahí Alison. Para poder entregar una buena experiencia, ¿cuánto es el tiempo promedio sugerido para una primera respuesta y el tiempo promedio de atención? Desde que el cliente me contacta hasta que se resuelve el caso. Vale. Aquí, Alison, lamentablemente, mi respuesta es una respuesta de consultor, que es depende. O sea, es que depende de tantas cosas. O sea, no es lo mismo que estemos hablando de un negocio B2B que B2C. No es lo mismo que estamos hablando de una llamada de venta que de servicio. No es lo mismo una llamada de servicio para una avería que para una reclamación, que para una modificación de datos, ¿vale? Entonces, aquí sí que tenemos que hacer análisis en realidad en base a lo que yo tengo en mi compañía y hay un ejercicio muy bueno que es el analizar los mejores casos, ¿no? Tú puedes identificar cuáles son tus mejores empleados y ver qué es lo que hacen y ver cuánto tiempo tardan en hacer determinada gestión y eso es lo que puedes tomar como un tiempo de referencia. Lo que sí que te planteo en términos generales es que como objetivo principal deberías siempre dar una respuesta en el primer contacto, en la primera llamada. Y que si es algo que se va a transmitir o que se va a tener que dilatar en el tiempo, pues entonces más vale que haya información complementaria, haya expectativas claras gestionadas acerca de plazos y tiempos y que haya llamadas de seguimiento proactivas desde el lado de la organización. Esto desde un punto de vista de experiencia en términos generales lo podríamos estar planteando ahí como estándares. ¿Vale? Ok, vale, continúo. ¿Cuál es el desempeño de la industria inmobiliaria en Latinoamérica? Cuenta con esta información ahí. Lo siento, Paulina, en los benchmarks y rankings los benchmarks y rankings que tenemos no contamos con la información específica de la industria inmobiliaria. Lo siento. Am, Adriana pregunta, ¿y cómo puedo medir la experiencia del colaborador versus la del cliente? En realidad el ejercicio, o sea, hay diferentes niveles con los que podemos trabajar. Si lo que estamos trabajando es desde un punto de vista de qué es lo que sucede en una interacción, es muy complicado que tú tengas un análisis segundo a segundo de esa curva de experiencia, tanto del cliente como del colaborador. Puedes utilizar determinado tipo de herramientas que son indiciarias de qué es lo que sucede a lo largo de la interacción o qué es lo que sucede de un lado y de otro desde un punto de vista emocional. Por ejemplo, nosotros desde IZO, pues, o yo personalmente soy súper fan de una solución que implementamos, se llama Clarabridge, que te permite analizar qué es lo que sucede a lo largo de la interacción, identificar semánticamente, emocionalmente, detectar el Customer Effort Score de la llamada, aunque no se lo hayas preguntado literalmente. Y todo esto, pues desde luego ayuda y lo puedes hacer de un lado y de otro. Otra forma de trabajarlo es una forma más cualitativa, podríamos decir. Y esto, por ejemplo, es lo que hacemos cuando desarrollamos proyectos de Emotional Interaction Design, donde lo que hacemos es rediseñar interacciones con el cliente, identificar qué es lo que sucede hoy
hablar con clientes, hablar con colaboradores, escuchar llamadas, ver interacciones y a partir de ahí empezamos a ver unos patrones. Y con esos patrones podemos identificar esas curvas tanto para el cliente como para el colaborador que podemos armar de una forma más cualitativa. Si quieres saberlo desde un punto de vista más generalista, pues es en donde puedes introducir los programas de voz de cliente y de voz del colaborador. Para el cliente es normal que tengamos encuestas post-interacción, que termine la interacción y que preguntemos al cliente, ¿y esto tú cómo lo has vivido? No es tan habitual que hagamos eso con cada una de las interacciones que tiene el colaborador, porque si no, imagínate un colaborador que atiende a 35 clientes al cabo del día, que le estamos preguntando 35 veces cómo ha sido su experiencia. Es un poco agotador y es demasiado cansino, ¿no? Tenemos otros mecanismos tal vez para conocer esa parte, aunque no sea literalmente colaborador por colaborador. Pero lo que sí es que cuando medimos la voz del empleado y medimos la voz del cliente con herramientas, por ejemplo, nosotros implementamos sistemas a través de Qualtrics o de Medallia y generas la conexión entre estos datos, puedes ver claramente correlaciones entre unos datos y otros. Vale, más preguntas. ¿Qué pasa cuando el empleado no puede complacer la solicitud del cliente? Por ejemplo, por temas de empoderamiento. ¿Cuál sería la forma de enfrentar estas situaciones? Sandra, buenísima pregunta. Esto, lamentablemente, sucede más veces de lo que nos gustaría. Lamentablemente. Y hay que poder trabajar en ello en diferentes niveles. Una forma de trabajarlo es levantando la mano, por así decir, por parte de los equipos que están atendiendo al cliente y poder identificar que esto es algo que tiene que ser rediseñado y que venga un equipo, por ejemplo, como os planteaba anteriormente, trabajar en ese Emotional Interaction Design, donde siguiendo unas metodologías de co-creación con colaboradores y clientes, rediseñamos esa interacción. Pero hasta que eso llega, hasta que eso se produce, yo, que estoy atendiendo a clientes, sigo teniendo que resolver estas situaciones. Lo que tenemos es en estas situaciones poder identificar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que quiere el cliente, cuáles son sus expectativas, qué es lo que puedo trabajar con el cliente, qué es lo que no puedo trabajar con el cliente y, por tanto, cuáles son los mensajes que puedo decir. Y esos mensajes son mensajes incluyendo elementos en los que me puedo comprometer para conseguir unas emociones objetivo como resultado. En el programa, de hecho, utilizamos en el último de los módulos, donde es el módulo, pues digamos, que aglutina ya todos los aprendizajes que se han venido de todo lo anterior, utilizamos herramientas y plantillas que ayudan a navegar por esto precisamente. Y tenemos metodologías para que los propios equipos, bien trabajando dentro del programa o luego posteriormente de una forma individual, puedan diseccionar y analizar todos estos distintos elementos para poder identificar qué es lo que podría decir al cliente que no me deje vendido, que genere la mejor experiencia posible, que siendo que no puedo cambiar, hay cosas que no puedo cambiar porque no dependen de mí, porque no tengo, por ejemplo, el empoderamiento adecuado, pero a pesar de esto hay algunas cosas que sí que puedo decir, sí que puedo influir o sobre las que sí que puedo trabajar. Entonces, bueno, se trata más bien de un trabajo de disección y de análisis desde las emociones, las expectativas, los objetivos y lo que está en mi mano poder hacer al respecto. Ok, el cuarto pilar, dice Eduardo, ¿qué criterios recomendarías para identificarlos? Me parece súper interesante para buscarlo, súper interesante buscar lograr ser asertivo en este punto. Vale, pues para sorprender primero, tenemos que tener claro que no toda interacción tiene que ser una interacción de sorpresa. En ocasiones lo que tengo que hacer es cumplir bien, cumplir rápido y hasta ahí. No tenemos que hacer ahí grandes cosas. Pero a la que detectamos que hay algún tipo de elemento que distorsiona el recorrido natural de lo que debería ser esta interacción, pues a lo mejor merece la pena que dediquemos un esfuerzo extra para trabajar en todo esto. O, por ejemplo, otra de las situaciones típicas son las interacciones que denominamos recuperación. ¿Qué es lo que hago cuando me viene un cliente que ha vivido una mala experiencia y tengo que ordenar, gestionar todo esto para que no siga en esa mala experiencia? Bueno, pues al final tienes elementos que te permiten identificar esto, pero en última instancia va a depender de la capacidad de escucha y de comprensión que tiene
esa persona de front para decir, espérate, esta es la interacción donde tengo que hacer la milla extra. También es cierto que la organización tiene que dejar un poquito de espacio para que el colaborador pueda dar esa milla extra. Porque si dar esa milla extra implica estar un minuto más al teléfono, pero la organización le dice, como estés un minuto más, te cuelgo de los pulgares, pues entonces no podemos hacer todo esto. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo que como organización habilitamos y las capacidades que entregamos a las personas pues, para poder realizar todo eso, ¿no? Vale, voy a aprovechar para beber un poquito de agua mientras contesto y alguna pregunta más. Aunque estamos por encima de la hora, me ha encantado, me queda un poquito más para resolver alguna inquietud adicional. Um, Dice Leire, ¿crees que los focus groups o las entrevistas en profundidad son buenas herramientas para conocer la experiencia de una forma más completa, tanto del cliente como por el empleado, siendo completadas con las otras? Bueno, Leire, esto es algo que yo trabajaría no tanto desde un punto de vista de qué es lo que hago en este momento que tengo al cliente delante, sino más bien algo que trabajaría para plantearme ese rediseño de una interacción, ¿no? Yo desde luego, pues por ejemplo, cuando aplicamos esta metodología que os comentaba antes de Emotional Interaction Design, pues contamos con grupos en profundidad perdón, con entrevistas en profundidad o con focus groups, además de otras herramientas, pues para tener una comprensión tan completa como sea posible, ¿no? Me gustaría en este momento, o si queréis, voy a dejar de compartir para pasar a un momento a, pues precisamente la plataforma y contaros un poquito más acerca del programa si os parece bien. O sea, al final, este programa es un programa en donde vamos recorriendo todas las cosas que hemos comentado, donde tenemos, pues primero un análisis para comprender cuáles son esas emociones y, pues por ejemplo, pues entender qué es experiencia de cliente, en qué consiste todo esto que estamos viendo de los emociones, de los condicionantes contextuales, cuándo o cómo hacer para entender la curva de experiencia propia y la del cliente, para entender el mapa de emociones y todo esto pues lo hacemos pues de una forma interactiva. Tenemos vídeos, aquí pues está mi cara y un vídeo desarrollado en este caso grabado por mí, pues veis que es un vídeo que tiene pues como 3 minutos y medio, una cosa así. Son píldoras que tienen una duración razonablemente corta para que sea muy fácil consumir, sobre todo pensando en que están dirigidos pues, para equipos que están atendiendo al cliente y que es complicado sacarlos de la operación por tiempos largos. Entonces, este formato donde yo puedo poco a poco ir recorriendo todos estos diferentes contenidos en piezas pequeñitas es algo que es muy, muy útil o muy práctico a la hora de trabajar en estos contextos, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, yo que sé, el modelo de emociones que os contaba anteriormente y donde vemos, bueno, pues en qué consiste el modelo y vemos los diferentes elementos y, bueno, pues sirve para ir trabajando sobre todo ello. Tenemos, bueno, pues luego bloques o módulos que van a trabajar específicamente pues escucha, empatía, asertividad, las habilidades de comunicación que hablamos antes, la parte de venta y servicio donde se incluye el sondeo, donde se incluye la parte de PNL, toda esa parte de habilidades o capacidades que se construyen unas sobre otras. Es decir, yo no puedo hablar acerca de la comunicación efectiva si antes no escucho o empatizo con el cliente, o no puedo hacer una indagación apropiada si no soy asertivo con el cliente. Entonces va construyendo de una manera muy robusta este camino para al final llegar a la parte de cumplir y sorprender. Y todo esto, pues bueno, lo hacemos para poder adecuar el programa, pues primero cumplir con todos los objetivos que nos planteamos del mismo y segundo poder hacerlo en un contexto de entrega de experiencias con los clientes. Luego esto se complementa por una serie de sesiones de trabajo y cuando trabajamos esto en company nos apalancamos también en jefes de equipo, en managers o en equipos de formación internos para poder extender y multiplicar muchísimo más el trabajo. Porque al final, ¿de qué te sirve que te digan qué es la asertividad si no lo practicas? La teoría la podemos entender todas, pero tenemos que ponerlo en práctica. Y para esto, pues tenemos que hacer y trabajar en sesiones en vivo.
Y esas sesiones en vivo donde puedas estar trabajando con tus compañeros, hacer roleplays, hacer em, pues diferentes situaciones complicadas, pero que sean también cotidianas, para mí es importantísimo y es algo en donde pues tenemos sesiones específicamente con estos jefes de equipo, con estos managers o con estos trainers para poder dotarles de las capacidades para que luego puedan ir desplegando las sesiones con todos los equipos, ¿no? Y luego, pues además hay una herramienta donde buscamos que no solamente sea una formación, sino donde tú puedes hacer un checklist de cuáles son em, las diferentes, cuáles son las diferentes capacidades que he podido estar aprendiendo, cómo me veo, cómo me ve mi superior y a partir de ahí poder trazar un plan de trabajo que me ayude a construir pues, más capacidades más sólidas entre todos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ayuda, ¿no? a fortalecer todas estas capacidades como os decía, pues para los formatos in company pues tenemos ahí como muchísima potencia porque podemos personalizar todos esa parte de práctica a las situaciones concretas y específicas y para trabajarlo en abierto pues también es posible, aunque se hace sobre situaciones fuera del contexto de tu compañía, pues porque trabajas con personas de otras compañías y de hecho si os interesa pues hay una convocatoria abierta planteada pues, para el 13 de septiembre, que os podéis inscribir o podéis tener más información a través del enlace que Mario os ha compartido hace un rato. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Veo que se ha quedado por ahí alguna cuestión más por resolver. Estaremos chequeando y estaremos pues, compartiendo respuestas a algunas de ellas en el blog de IZO. Es algo que hacemos ahí habitualmente y así nos aseguramos que no se queden cosas en el tintero. De mi lado, pues me queda daros las gracias. Espero que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que este modelo de Emotional Customer Service os resulte enriquecedor. Y bueno, pues de mi lado, pues solo me queda daros un abrazo y daros las gracias por todo este rato que hemos podido pasar juntos. Cuidaos mucho, que estéis muy bien. Un abrazo. Chao a todos.